con la epopeya popular El Cantar de los Nibelungos y Gudrun, en el Misegan hacia mediados del siglo XVIII. La literatura caballeresca dejó paso a la literatura burguesa de los maestros cantares en el siglo XIX. Estuvo denominado por los escritores de prosa de los místicos Edgar Henry Chaucer y Tauler. Del Renacimiento al Storm Dragon, Lutero creó el alemán moderno al traducir la Biblia. La Reforma y la Contrarreforma inspiraron textos polémicos, renovaron el lirismo religioso, dando lugar al realismo y subsistieron un arte y una literatura barroca, a los que se les incorporó Greenwich. Hacia 1680 la literatura alemana empezó a prevalecer sobre la literatura en lengua latina. En un principio sufrió la influencia francesa y después la inglesa, de las que nació Outclar, cuyo principal representante fue Lessing, quien se decidió por un teatro según el modelo Shakespeare, mientras William adoptó una primera forma del clasicismo. Al margen del racionalismo se manifestó un movimiento religioso y sentimental de la obra de Friedrich Gutenberg. Obras de la literatura alemana. Bueno, algunas de estas son La Interminable, escrita por Michael Hen, El Cascanueces y el Rey Ratón, escrita por E.T.A. Hoffmann, El Profesor Unra, escrita por Henry Mann, Los Bunderbrook y La Montaña Mágica, escrita por Thomas Mann, y los muy conocidos cuentos de los hermanos Grimm, que son Wilhelm y Jacob Grimm. Algunos de los autores principales son Goethe para descubrir la literatura clásica alemana, Susskind para descubrir los thrillers alemanes, Thomas Mann para descubrir la filosofía germana, los hermanos Grimm y la literatura juvenil alemana, Stefan Zweig y los descubrimientos de las historias bélicas. El considerado precursor de la literatura alemana es novelista, dramaturgo, poeta y estadística Joseph Bonn. Es considerado por muchos como el William Shakespeare de Alemania tras haber alcanzado el éxito literario durante su vida. El padre del romanticismo alemán, sigue siendo una de las más figuras influyentes de la literatura moderna. Alemana aparece el Cantar de los Nibelungos, que es un cantar de gesta de origen germánico, escrito alrededor del siglo XIII en plena Edad Media. Este cantar de gesta reúne muchas de las leyendas de los pueblos germánicos junto con hechos históricos y creencias mitológicas, y por la complejidad de su contenido se convirtió en la epopeya nacional alemana, con la misma jerarquía literaria del cantar de Mio Cid en España y el cantar de Roldán en Francia. El manuscrito del cantar es conservado en la Biblioteca Estatal de Baviera. En la literatura alemana aparece el Cantar de los Nibelungos, que es un cantar de gesta de origen germánico, escrito alrededor del siglo XIII en plena Edad Media. Este cantar de gesta reúne muchas de las leyendas de los pueblos germánicos junto con hechos históricos y creencias mitológicas, y por la complejidad de su contenido se convirtió en la epopeya nacional alemana, con la misma jerarquía literaria del cantar de Mio Cid en España y el cantar de Roldán en Francia. El manuscrito del cantar es conservado en la Biblioteca Estatal de Baviera. La literatura alemana tiene corrientes y acontecimientos a lo largo de su historia, los cuales han sido la Alta Edad Media, y aunque en el gótico fue la temprana lengua que se usó, esto no tiene muchos registros debido a que todos estos textos se pasaban mediante o fueran transmitidos oralmente. La Baja Edad Media y el humanismo y la Reforma Protestante vienen procedentes de Italia y se expandió por Alemania debido al humanismo, una corriente del pensamiento y el pensamiento de la antigüedad clásica. Los máximos representantes eran Erasmo de Rotterdam, Basilea y Johann Reuchlin. Sus obras pasan del latín y fueron círculos eruditos. Pasa al barroco, que hubo una literatura alemana políticamente marcada por la época de las confesiones y de los 30 años. La gran amplitud de la literatura del barroco pues, saca las poesías de la antigüedad, ya que son líricas, y la celebración de la vida. La ilustración se creó en 1720 y daba sus clases de alemán en el lugar de latín. Los filósofos también influían mucho en las obras literarias de esta época. Con las fábulas, el ciclismo de Wayne y el romanticismo
que ya empieza en 1799 y suele dividirse en cuatro épocas. Una inicial que da considerada desde un punto de vista teórico la fase más interesante, la que tiene este. Las otras cuatro fueron de vista más romántico. El realismo burgués o un realismo poético evitaron grandes problemas en la sociedad y se centraron en la patria y en contar Alemania durante novelas. El naturalismo, que empezó en 1880, fue una corriente artística y literaria que se ve en todas partes de la sociedad. No ha sido mal visto ni se ha visto mal, pero sí ha sido muy larga. Pasamos al nacionalismo y al exilio, y a la contemporáneo, que son actuales partes, ya que se usa mucho la literatura pop y explosión de debutantes en autores jóvenes. Desde 1945, en el que por lo menos en la década de 1990, la literatura tiene dificultades para tener atención del público y sus máximos exponentes, tanto artísticos como musicales, podemos decir a Otto Dix, que fue un pintor del movimiento llamado expresionismo y la nueva objetividad; Max Beck, que influye mucho en el impresionismo y su máximo cuadro fue el autorretrato, pintado en 1927. En los músicos está Lea, que es una cantante de nuestra época, que sus sencillos más conocidos son Zu dir o Hacia ti y Laser. Johann Sebastian Bach, un compositor, músico de orquesta y maestro de capilla, fue durante el periodo barroco y fue el miembro más importante de la familia Bach. Ludwig van Beethoven fue un compositor, director y pianista y profesor de piano alemán. Su legado abarca cronológicamente desde el clasicismo hasta los inicios del romanticismo. Gottfried August Homilius fue un compositor alemán y cantor organista. Está considerado como los compositores de música religiosa más importantes, siguiente a Bach, y este fue el estilo sensible que tuvieron.